Hola a mis estudiantes de tercero B. Bueno, en este video tutorial les quiero explicar la actividad que tienen tiempo de realizar hasta el 17 de abril. Ese es el día, o sea, la fecha como la última oportunidad para entregarlo, ¿sí? Es la fecha límite, hasta las 22 horas. Siempre manejo con ese rango de horario. Y recuerden que se entrega por la sección de asignaciones. Esperen que entre otra aula. Acá está, tercero B. Muy bien. Si vamos a nuestra aula, van a observar que acá les subí la asignación. Todo se entrega por la asignación y les quiero recordar en este video que por favor, cuando me manden un mensaje privado, me aclaren de qué curso son, ¿sí? Porque dentro de lo que es la mensajería de Edmodo, no te permite ver el curso. Entonces, la realidad es que hasta que los encuentro en los Excel, tardo mucho tiempo, ¿sí? Entonces, les pido por favor que aclaren eso. Toda la actividad se hace con la novela Pulsaciones, esta que ven acá, ¿sí? Es una novela que está buena, en realidad, bueno, digo novela, obra, vamos a hablar porque vamos a cuestionar esto de si realmente es una obra, ¿sí? Volviendo al tema del trabajo práctico, ¿sí? Se entrega hasta el 17, se puede hacer, como les puse acá, hasta 3 integrantes, pero solamente entrega uno en la asignación con el nombre de todos los miembros, no se olvidan, por favor. Si los otros quieren para quedarse tranquilos, aunque sea entrar en la asignación y poner en comentarios, lo hice con fulano y fulano, perfecto, ¿sí? Pero después a todos les replico la nota y el comentario, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a la asignación, ver asignación y donde dice instrucciones, acá, uy, vamos de nuevo, ahí. Va a aparecerles la actividad y el libro Pulsaciones, ¿sí? Que está en PDF. Por ahora nos vamos a manejar con todos los libros que estén digitalizados, ¿sí? Sinceramente creo que todos los tenemos digitalizados, si no recuerdo mal. Ya dentro de poquito les voy a decir cuál es la próxima obra para empezar a leer, porque seguramente si ya terminaron de leer este, pueden empezar con el otro y así van adelantando tiempo, ¿sí? Pero igual se les da el plazo correspondiente para que lo hagan. Bueno, vamos a la asignación. Yo tengo la computadora acá al lado, así que voy con los dos lugares, ¿sí? Porque no veo muy bien del celu. Primero, antes de ir a la actividad, voy a darles un poquito del libro, ¿sí? El libro Pulsaciones lo descubrí hace unos 2 o 3 años y me llamó notablemente la atención cuando lo abrí que está escrito todo en chat. Y eso es rarísimo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a leer novelas, ¿sí? O a leer cuentos, poesía muy, muy poco. Y si leemos algo propio de la trama dialogal, o sea, donde hay un emisor y receptor que se van respondiendo, es obra de teatro. Y esto no es una obra de teatro. Y tampoco es una novela, ¿sí? Aunque está dividida en capítulos, ¿sí? En realidad ni siquiera en capítulos, está dividida en conexiones. Rarísimo, ¿no? Por eso me gustó trabajarla. Aparte es de muy fácil lectura. Si bien no me acuerdo el PDF cuántas hojas tiene, pero el libro en sí son 196 hojas, pero es de lectura muy muy rápido porque es leer un chat, ¿sí? Y también está bueno para problematizar el hecho de que no siempre la literatura es la formal y académica que conocemos, ¿no? De antaño, sino que la literatura, al igual que nosotros en nuestro tiempo, se va modificando y va cambiando, ¿sí? Y estos formatos nuevos también nos permiten acceder a una historia. No sé si han visto publicaciones en redes sociales o en Instagram, o en cualquier lugar, ¿sí? Que anden ustedes, de historias que se cuentan en un chat, ¿sí? Y que uno, por lo general, siempre son para reírte de algo. Y vos decís, yo lo entiendo, porque están hablando entre uno y otro, y hay un emisor y un receptor, entonces hay una historia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, problematizar esto. No es una novela, ¿sí? Aunque tiene particularidades de una novela porque está dividida en capítulos, tampoco es una obra de teatro porque no hay didascalias, o sea, no hay aclaraciones de un dramaturgo para después ser representadas, es decir, las didascalias a veces determinan, por ejemplo, el tono en el que un personaje habla, ¿no? Y acá no, ¿sí? En todo caso, tenemos otras particularidades como los emojis, ¿sí? Los emoticones. Entonces eso sí va determinando en qué tono lo dijo la persona.
Bueno, es una obra española, así que van a ver que el dialecto, por más que es adolescente, es de un adolescente español, no de un adolescente argentino, ¿sí? Eso es importante. Pulsaciones habla justamente de una aplicación que se llama Heartbeats, que justamente es como, yo calculo de mi adolescencia es un Messenger. Ustedes son muy jóvenes, pero el Messenger que hoy en día tiene Facebook era una especie como de red social para nosotros porque nos comunicábamos con cualquiera teniendo el mail del otro. E incluso modificábamos nuestro usuario y vean que acá incluso pasa eso. Los nombres, por ejemplo, pueden estar abreviados o el personaje de Fénix no coloca su verdadero nombre, ¿sí? Y todo esto justamente es para generar, ¿no? Y problematizar algo. Está todo el tema de la virtualidad y que uno, si quiere esconder su verdadera identidad, lamentablemente lo puede, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. Bueno, con el tema de la historia en sí, es muy simple, ¿sí? Tenemos un personaje principal que van a ver que no evoluciona tanto en la historia, capaz como de forma abismal, sino que es muy, muy progresivo y muy lento, que se llama Elia. Y Elia tuvo un accidente donde perdió la memoria de los 3 últimos días previos a ese accidente. Entonces, todo le cuesta como hilar y el único modo que tenemos de acceder a su historia es a través de los chats. Es decir, nunca vamos a tener un narrador, no existe el narrador acá, ¿sí? Yo estuve viendo que alguien me comentó algo del libro y me puso el narrador está en primera persona. No, nosotros en realidad sí accedemos a las voces en primera persona, pero acá nadie narra, ¿sí? Acá no hay una voz inventada que nos cuenta la historia. Acá tenemos directamente voces en primera persona que como nosotros, en todo caso nosotros seríamos como casi narradores, porque es como que entramos a pispear, ¿no? Los chats de los otros y por eso entendemos un poco lo que les está pasando a los personajes y accedemos a la historia, pero en realidad no hay narrador, ¿sí? Perdón. Em, con el tema de Fénix, que es este personaje medio misterioso, lo que se entiende es que se conocía con Elia con anterioridad. Bueno, me interrumpieron. Está diciendo esto, ya me olvidé un poco porque justo me vinieron a hablar, del tema de la virtualidad, ¿no? Elia, bueno, se va a conocer con Fénix a partir de esta red social, ¿sí? Pero en realidad él le da datos que dan indicio de que se conocían con anterioridad, pero ella no logra como armar, ¿sí? Su historia. Por eso es que yo dije que iba a evolucionar, pero muy lentamente ella. ¿Cómo va a evolucionar? O sea, ¿cómo va a mejorar a lo largo de la historia? Cuando ella empieza a recordar lo que había vivido con anterioridad, ¿sí? Pero esto es muy leve y va a haber personajes que van a interferir para que ella como poco a poco vaya activando esa mente. Pero la realidad es que como uno a veces se olvida de algo y fuerza la mente para recordarlo o recordarlo, a veces son objetos los que te lo activan, a veces es, no sé, una música, un olor, y atiendan a todo eso, ¿sí? Hay personajes que son más bien secundarios, ¿sí? Como amigos de Elia, pero digamos que la historia fundamental estaría entre la relación previa que había con Fénix y ella no la recuerda, y Elia, ¿sí? Una vez que se devele todo eso, o sea, que se descubra, ahí va a estar el verdadero argumento de la obra, ¿sí? Eh, bueno, vamos a las características porque en realidad me pasa que les quiero contar el final, pero como que estaría spoileando si no lo leyeron. Así que en todo caso lo podemos seguir hablando en la próxima clase, ¿sí? Igual me pueden comentar en el, digamos, donde publico el video abajo, en los comentarios, pero dentro del aula, no en YouTube, porque eso no los miro. Y me pueden preguntar y les puedo ir respondiendo por ahí, así lo ven todos. Eso sería genial. La primera pregunta dice, ¿qué características presenta el programa de mensajería instantánea Heartbeats? O sea, todo lo que ustedes
detecten que es particular y propio de esa aplicación, ¿sí? Por ejemplo, los nombres, qué tipos de emoticones pueden colocar, si hay chat individuales, o sea, entre una persona y otra, o grupales con muchos miembros, las conexiones, van a ver que incluso hay frases de Buda. ¿Por qué se llama pulsaciones? Al final de cada conexión hay como una especie de resumen, todo lo que ustedes registren para como identificar y caracterizar a esta aplicación. Considere desde su funcionamiento hasta los detalles que la convierten en una aplicación digital, o sea, todo, ¿sí? Absolutamente todo. 2. ¿A qué tipo de mensajería instantánea que usás? O sea, si es grupal, obviamente es de a 3, en realidad se puede hacer de a 1, a 2, de a 3. Si eligen, intenten cómo fusionar, pero tampoco me parece que hay muchas con las que digan no coincidamos, al contrario, creo que van a recontra coincidir. Bueno, ¿con cuál se les asemeja y por qué? ¿Sí? La que a ustedes les parezca. Intenten cuando dicen el por qué, como compararla en cuanto a sus semejanzas, para que yo me dé cuenta de la razón. 3. Al final de cada conexión aparece un balance. Balance como un resumen sería, ¿sí? De ese día de conexión, donde se detallan las pulsaciones. ¿Qué serían dentro de la historia? O sea, ¿a qué se refiere con pulsaciones? Por ejemplo, a ver, yo acá voy a la primera conexión que hace Elia y el balance del domingo es de 1417 pulsaciones. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Con pulsaciones. Ahí van a tener que empezar a contar y hacer teorías sobre qué es, ¿sí? Y justificarlo. Muy bien. En el 4 es en qué capítulos aparecen revelaciones, o sea, descubrimientos o manifestaciones, perdón, de algo secreto u oculto o desconocido en un tiempo pasado. Es decir, algo que ese personaje no sabía. Pero, por favor, ¿en qué capítulos? O sea, capítulo tal, 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 tal. Y vean que puse capítulos entre comillas porque no son capítulos, son conexiones. Pero para que sea más familiar la palabra para ustedes, ¿sí? ¿Y qué revelación aparece? Por ejemplo, es una revelación para Elia, sobre todo, ¿sí? Que es la que más revelaciones tiene porque es la que perdió la memoria y es la que tiene que recordar cosas. ¿Cómo aparecen esas revelaciones? Si fueron objetos, si fue una fragancia, algo que la activó, ¿sí? ¿Y qué importancia tienen esas revelaciones, es decir, esa información que ella ahora tiene y que antes no tenía, para la historia de Elia? Mínimo 3 revelaciones con el nombre del capítulo. O sea, yo quiero saber bien qué capítulo era. E intentar ser cronológicos. No empiecen por el último capítulo y después vayan al tercero, ¿entienden? No. Intenten ir como del primero, de los primeros, a los últimos y más recientes. Muy bien. En el 5 tienen A y B. El A dice, el formato de chat de Heartbeats incluye al iniciar sesión una frase de Buda que inspira un aprendizaje. Aprendizaje es cuando nos enseña algo o busca una enseñanza, es decir, una enseñanza. O sea, aprender algo. Y al mismo tiempo relación con los mensajes que se entablan en ese momento. O sea, que esa frase también es como anticipatoria de lo que va a pasar en ese capítulo. Eso quiere decir. Considerando este aspecto, explica 2 frases de Buda y contenidos de chat que cumplan con este requisito. Es decir, donde haya un aprendizaje y que después en el transcurso de ese chat, de esa conexión, haya sucedido eso que estaba en la frase de Buda. Entonces que haya un vínculo, ¿sí? Pero con el tema de aprender, a veces aprender, chicos, no es aprender una información. Es capaz una enseñanza que nos deja una experiencia, ¿sí? Hace que atiendan a todo esto. En el B dice, en la última conexión del 23 de agosto, o sea, busquen por favor esto porque no tienen nombres como los capítulos, entre comillas, ¿sí? Sino que fechas de conexión. La frase de Buda dice, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Bueno, pensándolo con el final de la novela, obra, ¿sí? Que esto después lo vamos a ir discutiendo en los próximos trabajos, ¿cuál es la relación que tiene con el final de la obra? Es decir, esa frase con el final de la obra, de la historia. ¿Podría ayudar a cerrar el final esa frase? ¿Por qué? Respondemos. Bueno, recuerden esto.
por favor, intenten entregarlo digitalizado, no con fotos, porque cuesta mucho corregir. Entiendo el primer trabajo, pero ya que sabemos que es virtual, lo hacemos por fuera en computadora y lo mandamos. Que se puede hacer hasta 3 integrantes, pero que no es obligatorio. Esto más que nada es para ayudarlos a lo de hacerlo de a 3, ¿sí? Porque capaz tienen un buen grupo de trabajo y les recontra sirve, o capaz no, entonces lo hacemos de a 1, ¿sí? O de a 2 o de a 3. Se entrega hasta el 17 y tienen tiempo hasta las 22 horas y solamente por la sección de asignaciones, que les doy un video tutorial de cómo se hacen. Besos, cariños, se me cuidan por favor, así nos volvemos a ver lo más rápido posible. Todo mi amor para ustedes y acá estoy para lo que necesiten. Abrazote, no, mejor codazo fuerte. Chau, chau.